Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a ir a las Escrituras, vamos a buscar la primera carta a los Corintios para dar continuidad a los estudios de esta carta. En esta oportunidad vamos a leer el capítulo 14. Leeremos el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, leeremos los primeros versículos, leeremos hasta el versículo 12, así que leemos desde el 1 hasta el 12 del capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Padre buen Dios, en esta noche, Señor, te damos gracias por siempre darnos tu favor, por darnos, Señor, la oportunidad de venir a tu casa. Oh Dios, aquí está nuestra vida, nuestro corazón, para que tú Señor, nos hables hoy, para que tú puedas usar la vida de un hombre y que tú puedas, Señor, hablar a tu pueblo, a los que estamos aquí sentados, Señor, y que estamos aquí escuchando ya y poniendo atención, Señor, a tu palabra, que tú puedas hablar a tu pueblo, Señor, y poder edificarnos a cada uno de nosotros. Señor, que una palabra llegue a nuestra vida, que seas tú, oh Dios, que nos edifiques, que seas tú quien impartas tu palabra, Señor, que en ningún momento sean pensamientos humanos, pensamientos de hombres, oh Dios glorioso, que siempre sea tu palabra, que siempre sea lo que tú quieres comunicar a la iglesia, Señor, lo que tú quieres decirle al pueblo, a cada uno del que ha venido aquí, Señor, porque aquí conocemos de ti y entendemos que tú eres el único Dios verdadero y queremos, Señor, recibir de tu palabra. Los que escuchan en todos los medios, Señor, también que puedan ser edificados por tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Puede sentarse, hermanos. En esta oportunidad hablaremos siempre de los dones del Espíritu Santo, pero el tema sería procurar los dones espirituales. Ese es el tema que hoy vamos a estar hablando, procurar los dones espirituales. Esa frase allí la ha dicho Pablo. Si usted ha puesto atención o lee allí detenidamente, en estos versículos que leímos, allí él ha dicho eso, procurar los dones espirituales. Es decir, les está llamando, procuren, búsquenlo. ¿Qué es procurar algo? Es buscar algo, es anhelar algo, querer algo,
estar pensando en que quiero obtener algo. Por eso aquí Pablo dice, procurad los dones espirituales. Entonces quiere decir que los dones espirituales se pueden buscar. Quiere decir entonces que los dones espirituales se pueden pedir. Quiere decir que los dones espirituales están al alcance de todos aquellos que quieran obtener los dones espirituales. Si no, no hiciese la invitación Pablo. Si no, él no dijese a la iglesia, procuren, busquen los dones. Si él lo está diciendo es porque todo cristiano puede obtener los dones espirituales. El punto está en con qué intención queremos esos dones espirituales. ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Cuál es mi deseo, mi anhelo? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Si yo anhelo dones espirituales, pero ¿con qué propósito? ¿Con qué objetivo yo quiero esos dones? Ahí está el detalle de por qué algunos no reciben dones espirituales y otros sí reciben. Porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Porque Dios sabe muy bien qué es lo que hay en nuestro interior, qué es lo que hay en nuestro pensamiento. Dios sabe claramente cómo es nuestro espíritu. Dios nos conoce claramente a todos. Conoce qué es lo que hay en nuestro espíritu. Conoce Dios qué hay en nuestra alma. Conoce qué es lo que hay en todo nuestro ser. Y como Dios sabe todo, el Espíritu Santo, Él obra como Él quiere. Esto ya lo explicamos. Ya explicamos mucho cómo el Señor, cómo el Espíritu Santo reparte dones en la iglesia. Y hemos dicho ya de que el Espíritu Santo lo hace como Él quiere. Como el Espíritu Santo a Él, bajo su voluntad, Él decide cómo otorgar esos dones espirituales. Y es el Espíritu Santo quien elige. Es el Espíritu Santo quien dice, a este llenaré, a este usaré, a esta hermana, a este hermano, a mi hijo, a mi hija. Le voy a entregar dones. Yo quiero usar a mi hijo, quiero usar a mi hija. Entonces, es una decisión, o mejor dicho, es la voluntad del Espíritu Santo, que Él reparte esos dones. Pero eso no quita la idea de que hay que procurarlos. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Que los busquen, que los pidan, que anhelen tener esos dones espirituales, porque están al alcance de todos. Por eso lo dice. Y al empezar a leer el texto, dice seguid el amor. El jueves anterior explicamos en el capítulo 13 en qué consistía el amor. Ahí ya hablamos todo qué es el amor, este amor ágape, este amor incondicional, en qué consiste. Hemos hablado de que los dones se usan, o mejor dicho, debemos ser usados por Dios por amor, o servirle a Dios por amor. Entonces explicamos ya eso, en qué consiste el amor de Dios, y que todo lo que se haga pues hay que hacerlo con amor. Y también explicamos esa preeminencia del amor, que el amor está sobre todo, sobre todas las cosas, y que el amor existirá siempre. Ha existido en el pasado, desde la eternidad pasada, ha existido a través de los siglos en la era o en las eras humanas, en los periodos humanos, sigue existiendo a la actualidad el amor, y lo seguirá existiendo en los años que nos queden de este presente siglo, que así lo llama en el Nuevo Testamento, este periodo, hasta que sea la venida de Cristo. Y el amor seguirá existiendo, y el amor continuará aún por la eternidad futura. Cuando ya estemos con el Señor, ahí se perfeccionará el amor. Y como explicábamos, que cuando ya estemos con Cristo, seremos semejantes a Él. Aún no se han manifestado, dice Juan en sus cartas, lo que hemos de ser. Y en Efesios, que alcancemos la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Es decir, alcanzaremos a ser como Cristo en su manera, o en su cuerpo glorificado. Entonces llegaremos a ese punto. Ahí se perfeccionará todo, ahí se perfecciona el amor. Allí veremos
en su máximo esplendor, todas estas cosas que nos habla la palabra de Dios, ahí serán cumplidas. Todas lo que la palabra de Dios nos dice, cuando estemos con Él, allí lo veremos y nos daremos cuenta, entenderemos de que toda la palabra de Dios tenía cumplimiento y llegará ese día, esa esperanza de gloria. Y allí se completa todo, el amor, se completa todo. Entonces, por eso les dice: seguid el amor, sigan el amor, procuren el amor. Y también les dice: procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Él no está diciendo solo busquen el don de profecía, no está diciendo así, no hay que entenderlo así, como que los demás dones no importan, solo el único que importa es el don de profecía. No dice eso, dice procurar los dones, plural, ¿verdad? Los dones espirituales, está diciendo todos los dones. Pero, entonces ahí ya va a ser una distinción. Pero dice, una distinción es decir, él le quiere dar un énfasis a este don de la profecía, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué razón? Y él va a explicar que el don de profecía o el que profetiza, ahí ya va a mencionar 3 palabras, el versículo 3, ¿verdad? Que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es decir, que este don tendrá beneficio para toda la iglesia. El que profetiza hablará a los hombres, dice ahí, hablará en una palabra que todos entenderán, todos escucharán y todos entenderán que es el mensaje que Dios quiere transmitirle a la iglesia, y que ese mensaje será para edificación, para exhortación y para consolación. Es decir, el Señor nos hablará en esas formas y lo hará de una manera que entenderemos todos. Por eso Pablo hará una diferencia entre lo que es el hablar en lenguas y lo que es ya en sí el don de profecía. ¿Y por qué hará esa aclaración Pablo? ¿Por qué él se tomará este tiempo? Porque el capítulo 14 de eso es lo que trata, de cómo él ordena el funcionamiento de los dones espirituales dentro de la iglesia. ¿Por qué se toma esa tarea Pablo? Bueno, entendemos que en la iglesia de Corinto, allí habían muchas situaciones complicadas. Ya hemos hablado de muchos problemas que habían allí, mucho desorden, y bueno, Pablo les llama, ustedes son carnales, les dice. Ustedes son carnales. Ustedes, todo lo que hacen, o sea, sí tienen muchos dones, pero lo manejan de una manera no espiritual. Lo manejan de una manera carnal. Todo lo que ustedes hacen, lo hacen en la carne. Eso es lo que les dice a todos los corintios. Entonces el uso de los dones, ellos lo estaban usando no para provecho de la iglesia, sino para provecho propio. Eso es lo que estaba pasando, que todos buscaban el hablar en lenguas. Por eso aquí él a ese énfasis, no, mejor busquen, sobre todo busquen la profecía, dice. Y va a explicar qué es lo que pasa con el hablar en otra lengua o hablar en lengua extraña, dice allí. ¿Por qué él dará más énfasis a la profecía? Porque el que habla en lengua extraña, él explica, nadie le entiende, dice. Nadie le entiende. Aún si yo fuese a ustedes, allí lo hemos leído, aún si fuese donde ustedes y llegara yo, les visitara y empezaría yo a hablar en lengua extraña, dice, ¿y para qué les servirá eso? ¿De qué provecho tendrá? Que yo llegue donde ustedes y les hable, pero les hable en lengua extraña, en otra lengua que no es, pues allí en el lenguaje que se habla. Entonces no les servirá de nada, dice. ¿En qué les aprovechará? No les servirá de nada eso si yo llego. Pero ¿qué pasa? Y él dice, si yo llego dándoles revelación, si yo llego dándoles ciencia, conocimiento, y de una manera que le entiendan lo que él dice, entonces ahí sí habrá bendición para la iglesia. Todos le van a entender. Entonces él por eso dará el énfasis a la profecía y no tanto el hablar en lenguas, porque
pero es por el contexto de los corintios. Entonces no hay que entender tampoco que hoy en día nosotros no debemos procurar el hablar en otras lenguas. No, debemos hacerlo. Debemos procurarlo, porque ahí le repito lo que Pablo ha dicho, procurar los dones espirituales, todos, hay que procurarlos, pero no nos aprovechemos de lo que Dios nos da. Ese es el argumento que él quiere plasmar ante los corintios. Ustedes lo están usando mal, ustedes lo que están haciendo es solo mofarse, jactarse de que tienen dones. ¿Cómo habla este hermano en otras lenguas? Lenguas poderosas, lenguas angelicales que tiene este siervo. ¿Cómo habla esta hermana en esas otras lenguas? Qué precioso escucharla. Entonces eso es lo que buscaban, el que se le exaltase a la persona y no exaltaban a Dios. Porque si vemos eso, que un hermano o hermana está llena del Espíritu Santo, démosle la gloria a Dios por eso. Démosle la gloria a Dios porque este hermano está siendo usado por Dios. Démosle la gloria a Dios porque esta hermana es usada en la profecía. Démosle la gloria a Dios porque los que se paran aquí al frente llega un momento donde pues hablan en otra lengua, donde ya no pueden ya cantar así normal, sino que llega un momento donde el Espíritu les hace de que hablen en otra lengua. Cuando sucede eso es porque la presencia de Dios está en este lugar. Aquí nosotros lo hemos visto. Y cuando sucede eso, lo que hay que hacer es unirnos también. Unirnos a ese mover espiritual de que hay otros que están hablando en otra lengua, entonces nos unimos. Y no es que lo hagamos de una manera humana, no, sino que eso se percibe, eso se siente, hermanos. Lo espiritual, por eso siempre en la Biblia nos aconseja cómo hay que discernir las cosas. No recuerdo el pasaje, pero bueno, la Biblia dice que el que es carnal discierne las cosas carnalmente. Y el que es espiritual discierne las cosas espiritualmente. Así es. El que se mueve en lo humano, todo lo entenderá de forma carnal, es decir, de forma humana, de acuerdo a la lógica, de acuerdo a lo que yo entiendo, de acuerdo a lo que puedo conocer, a lo que algo se me ocurre, de acuerdo a eso. Si yo no ando en el Espíritu, pero el que anda en el Espíritu discierne las cosas espiritualmente, las va a discernir así. Y decir que alguien anda en la carne no quiere decir que alguien ya está por irse al infierno. No es así. Cuando decimos que alguien anda en la carne, lo que quiere decir es que esta persona, este hermano, o sea, es creyente, es cristiano, pero no tiene intimidad con Dios. No tiene, o mejor dicho, no tiene esa actitud de adoración a Dios. No se humilla ante Dios. La oración la ha dejado ahí de un lado. El congregarse lo ha dejado a un lado. El alimentarse espiritualmente a través de la palabra lo ha dejado a un lado. Ese cristiano, esa cristiana, podemos decir que está en la carne. ¿Por qué? Porque se ha alejado de los ejercicios espirituales. ¿Cómo alguien crecerá espiritualmente? Si practica esos ejercicios espirituales. Ya vamos a ver más a detalle esto que le estoy diciendo, de cómo alcanzar esa edificación o crecimiento espiritual para entender las cosas espiritualmente. Ahora, él le dice, sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí lo que él está diciendo es el hablar en otras lenguas. Ahí el quien se está edificando es quien las está hablando. Él está siendo edificado. Pero antes de explicar esto, hay que irnos un poquito atrás. Para recibir los dones, hemos dicho ya qué es lo que se necesita.
¿qué es lo que yo necesito para poder recibir dones del Espíritu Santo? Ya hemos explicado esto, por eso le digo, voy a retroceder solo para recordar eso. ¿Cómo puede alguien recibir dones del Espíritu Santo? Bueno, lo primero que debe ocurrir en la vida de este hermano o hermana, de todo creyente, es recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es. Cuando alguien recibe el bautismo en el Espíritu Santo, esta persona, este hermano o hermana ha entrado a esa esfera de lo espiritual, algo sobrenatural, algo que se sale de la lógica humana, es algo espiritual, algo sobrenatural, cuando ocurre el bautismo en el Espíritu Santo. Como ya este hermano o hermana ya entró a lo sobrenatural, ahora está capacitado para poder recibir dones espirituales. Otra pregunta, entonces, ¿cómo recibo entonces el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué debo hacer para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Para ello, veamos dónde dice esto de recibir vamos a ir a Hechos. Hechos 1:8. Este versículo es clave para el tema de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 1:8, ya lo que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. Jesús les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Les está hablando de ese bautismo del Espíritu Santo, es decir, se los está prometiendo. El Espíritu Santo es una promesa del Señor Jesús. Él lo prometió. Y como es una promesa de Jesús, ¿para quiénes? Para la iglesia. Y yo le pregunto, ¿las promesas de Dios se cumplen, sí o no? Las promesas de Dios se cumplen. Y si el Señor le ha prometido a la iglesia, a todos, a toda la iglesia, recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre vosotros, quiere decir que esa promesa también es mía, que esa promesa es suya. Entonces lo primero que hay que hacer para recibir el Espíritu Santo es aceptar la promesa de Dios, creer que esa promesa se hará real en mi vida. Si no lo creo, si no creo que la promesa de Dios se hará real en mi vida, entonces allí estoy faltando, me está faltando esa fe, me está faltando. Porque aquí lo dice, es una promesa: recibiréis poder. ¿Dónde se cumple? Para ver bíblicamente dónde se cumple esa promesa, el capítulo 2 siempre de Hechos. Capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí se cumple la promesa. Si queremos una base bíblica del cumplimiento de la promesa, es acá. Ahí se cumple. Y allí ese punto marca el inicio de lo que es la iglesia del Señor. Allí inicia la iglesia de Cristo. Algunos hablan, bueno, pero empezó ya con los apóstoles, otros no, empieza con Cristo. Es cierto, pero como organización, como esa eclesía que le llamó así el Señor, ese grupo o esa congregación o aquellas personas, aquella organización inicia allí en el día de Pentecostés con el bautismo del Espíritu Santo. Allí inicia. Pero ¿cómo estaban? Ese es el punto a lo que quiero llegar. Dice que estaban todos unánimes, dice, juntos, unánimes. ¿Qué entiende usted por unánimes? ¿Qué es unanimidad? Eso simplemente es estar todos juntos. Eso significa. Unánime significa
que estamos juntos. No estamos separados, no estamos divididos, no estamos hablando cada quien por su lado. No, estamos juntos, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en aquella actitud de reverencia a Dios, de adoración a Dios, de honrar a Dios. Todo eso, todo es estar juntos, unánimes, juntos, como allí estaban en ese día. Y allí recibieron la llenura del Espíritu Santo, fueron investidos de poder, recibieron el poder de Dios. Entonces, otro punto. Lo primero dijimos, para recibir el bautismo del Espíritu Santo hay que hacer nuestra la promesa del Espíritu Santo. Luego, allí dice hay que estar en unanimidad. ¿En quiénes? ¿Quiénes deben de estar en unanimidad? La iglesia del Señor. Si en su corazón hay algo que está, digamos, separándolo de la iglesia, si en su corazón hay algo que no tiene una total libertad, hay algo en su corazón que está impidiendo esa unanimidad en la iglesia, si ocurre eso, entonces no está todavía como preparado para recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué pueden ser esas cosas? Que no estoy en unidad con la iglesia, o en unanimidad, en el mismo sentir. ¿Qué puede provocar eso? Resentimiento, rencores, odio, raíces de amargura, murmuraciones. Y otra cosa que quizás ya es más interna es la duda. Como hay duda en mi corazón, no tengo la fe necesaria, o sea, dudo de todo del poder de Dios. Como hay duda en mí, no estoy en unanimidad con la iglesia. Porque en la iglesia, ¿qué es lo que se busca? Ya hablamos en Efesios, dice, alcanzaremos la unidad de la fe, dice. Allá en Efesios capítulo 4, alcanzaremos la unidad de la fe. Es decir, que la iglesia llegará a un punto, allá cuando estemos con Cristo, de una completa unidad, dice, en la fe. Unidad completa. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tratando, esforzándonos de llegar a eso, a esa unidad de la fe. Si hay duda en nosotros, no estoy en unidad todavía. Me hace falta creer. He recordado esto para hoy, si regresar a lo que estábamos hablando en los dones, en capítulo 14 de Corintios. Bueno, entonces si ya yo estoy capacitado, ya dijimos cómo recibo esa llenura del Espíritu Santo. Ese bautismo del Espíritu Santo. Bueno, entonces ahora estoy preparado para recibir los dones del Espíritu Santo. Ya estoy listo para que Dios me dé dones. ¿Y qué es lo que debo hacer entonces? Si ya recibí el bautismo del Espíritu Santo, procurar ahora los dones del Espíritu Santo. Si usted va notando, es como etapas. Y esas etapas son como escalones que uno va escalando y va subiendo y va subiendo. Ese es un crecimiento espiritual. Cada paso que usted da es un crecimiento espiritual. Todos buscamos eso. Debemos buscarlo. ¿Qué pasa cuando un cristiano, ya no busca eso? Ya no busca el crecimiento espiritual. Está frío. Ya no busca el crecimiento espiritual. Cree que ya lo alcanzó todo y ya no anhela más. Se estanca la persona. No. Es que debemos procurar llegar a la estatura del varón perfecto. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Será una lucha constante todo el tiempo de nuestra vida hasta alcanzar esta estatura. Entonces hay que anhelar crecer, crecimiento espiritual. Entonces ese proceso, ahora que ya yo estoy capacitado de recibir los dones, será el Espíritu Santo quien decidirá qué don me da. Pero lo que yo debo hacer es procurar recibir los dones. Y si quiero, digamos, un don en especial, al que se le debe dar más énfasis es al de profecía, dice. ¿Por qué? Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces la profecía funcionará en estos tres aspectos. Vamos a hablar de esas tres palabras. La primera, este es el objetivo del por qué la profecía. La primera dice
para edificación. ¿Qué es edificación? Para entender estas palabras vamos a poner ejemplos muy básicos para que todos podamos entender lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué es edificar? Edificar es construir. Si alguien quiere construir un edificio, los edificios tienen en la parte de abajo un cimiento. Todas las edificaciones, sea una casa, un edificio, un apartamento, condominio, como se le llame, toda edificación tiene un cimiento, tiene un fundamento. Todo lo tiene. Todos los edificios lo tienen. Un cimiento. Los edificios modernos hasta tienen eso, son antisísmicos. Es decir, que les ponen como unos rodos abajo. Y en el movimiento de los sismos, de los temblores, lo que hace el edificio es como mecerse nada más, porque ya está preparado para eso. Pero siempre hay un cimiento ahí. Eso no falta en cualquier edificación, porque en el cimiento, esa es la base, el fundamento. Nada lo bota fácilmente a eso porque tiene un fundamento, tiene un cimiento, está bien cimentado. Entonces, edificación es construir. Ahora, aplicándolo allá a la vida espiritual. Pablo aquí en Corintios ya él ha comparado qué es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Pero también en otros pasajes hemos explicado de que Pablo le llama a la iglesia edificio de Dios, así le llama, edificio, eso somos nosotros, dice. Somos edificio de Dios. ¿Por qué somos edificio? Bueno, como somos edificio, somos casa, podemos decir. Si nos acordamos de la enseñanza de Jesús, un hombre que construyó una casa sobre la arena. ¿Qué le pasó a ese hombre que construyó esa casa? ¿O qué le pasó a la casa? Como no estaba bien fundamentada, llegó la tormenta y la botó esa casa. Pero había otro hombre que construyó su casa sobre la roca, sobre la roca. Y llegaron vientos, tempestad y todo, y nada botó esa casa porque estaba fundamentada en la roca. La enseñanza de eso es que la roca es Cristo Jesús. Nuestro fundamento debe ser Cristo Jesús, mi cimiento. Y luego sobre ese fundamento, sobre ese cimiento, hay que construir sobre el fundamento de Cristo. Viendo que la iglesia, recordando, edificio, eso es la iglesia. Todos nosotros somos edificio de Dios. El fundamento, el cimiento es Cristo Jesús. Luego de allí, ¿quiénes han ido edificando en esta iglesia? De allí estuvieron los apóstoles, los 12 que el Señor Jesús llamó. Ellos edificaron el fundamento de los apóstoles. Ellos fueron los que iniciaron lo que es la iglesia del Señor. Ellos fundamentaron sobre la base de Cristo. Entonces, los apóstoles. Luego de ellos aparecieron en cada era de la iglesia, cada periodo de la iglesia, siempre han habido hermanos cristianos que han ido edificando sobre el fundamento que es Cristo. Luego sobre el fundamento de la doctrina de los apóstoles. Luego el fundamento de los padres de la iglesia se conocen. Luego los apologistas y los exégetas. Y bueno, y cada periodo de lo que ha ocurrido hasta la actualidad, todos nosotros hemos ido edificando sobre el mismo edificio. Fundamento Cristo y así. Cada uno ha ido edificando sobre el fundamento. Entonces como la profecía sirve para edificación. Ahora, ¿qué es la edificación espiritualmente? Significa crecimiento espiritual, lo que ya le he dicho, lo que ya le había mencionado. La vida del creyente es de crecimiento espiritual, eso es. Entonces la profecía lo que hace es edificar a la iglesia, es decir, construir algo en nosotros, añadirnos algo a nosotros, hacernos crecer. Eso es lo que hace la profecía. Hacernos crecer. Ese es el primer objetivo, edificarnos, edificación de la iglesia.
que cada uno crece espiritualmente. Eso es la edificación. Segunda palabra, dice exhortación. Exhortación casi siempre se entiende como que exhortar a alguien es agarrarlo de la oreja y jalarle la oreja porque está actuando mal, usted se ha portado mal. Allí le ha dado una exhortada al hermano. Eso no es exhortación. La palabra exhortación lo que significa es levantar el ánimo. Eso significa exhortación. Pero en nuestro lenguaje nosotros decimos, ese hermano lo que necesita es una buena exhortada. Esa hermana lo que necesita es, pero hay otros que dicen insortada, ¿verdad? No dice exhortación, sino que hay que insortarlo, ¿verdad? Pero es un lenguaje que nosotros usamos como para decir, Dios tiene que tratar con esta persona. Lo vemos que anda actuando mal, lo vemos que anda en otro camino, entonces necesita una exhortada, decimos nosotros así, ¿verdad? Pero la palabra exhortación, como le digo, lo que significa es levantar el ánimo. Quiere decir que cuando veamos a un hermano, a una hermana, o más bien la misma profecía lo va a hacer. Ni siquiera nosotros debemos decir, la misma profecía lo va a hacer. Eso de exhortar a la iglesia. ¿Alguna vez usted ha escuchado, bueno, el momento de los dones y que en ese momento llega una palabra de Dios, ¿verdad? Llega el mensaje de Dios, la profecía de Dios. No siempre la profecía será algo así, que lo sentimos como agradable, como que me está consolando, que me está animando. No siempre es así. A veces lo que hará es, la profecía es hacernos regresar al camino. Eso es lo que hará. Y nos dará una advertencia. Hijo mío, dirá, o iglesia amada, no se olviden de mi palabra, por ejemplo, ¿verdad? Solo algo que yo digo ahorita, ¿verdad? Puede ser de esa manera. No se olviden de lo que Él ha hecho por nosotros, por ejemplo. Eso es exhortar, que el Espíritu nos haga ver que no hay que olvidarnos de lo que Dios ha hecho con nosotros. No hay que dudar de su poder. Hay que volver a Él. Hay que acercarnos a Él nuevamente. Eso es lo que hará la exhortación. La exhortación lo que busca es levantarle el ánimo al hermano, volverlo a Cristo, volver a que otra vez continúe en ese crecimiento. Eso es lo que hará la exhortación. Muy contrario de decir regañar a la iglesia. Si para regañar eso es fácil regañar. Lo difícil es exhortar, eso es difícil. Porque regañar es fácil, rápido se le puede decir a alguien, no, usted está mal, está perdido, ahorita anda como en Egipto, anda en el mundo, yo lo veo carnal, hermano, yo ahorita lo veo que eso es fácil hacerlo. Lo difícil es llegar donde el hermano y decirle, hermano, busquemos más del Señor, yo voy a estar con usted, yo lo voy a animar, lo voy a llegar a visitar a su casa y vamos a orar juntos. Leamos la palabra juntos. Vamos a leer algún versículo a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar. O decirle al hermano, yo lo voy a ir a traer a su casa. No importa, hermano, yo quiero que usted se congregue, yo quiero que vayamos juntos a la iglesia. Voy a ir y si el hermano dice, no, es que el transporte, no, yo lo voy a ir a traer, hermano, no se preocupe, yo lo voy a ir a dejar también a su casa. Eso es exhortar a alguien. Ve que la idea de la exhortación la tenemos bien equivocada nosotros. Creemos de que solo es dar garrote, dar leña, eso es exhortar. No, exhortar es levantar el ánimo del hermano, hacerlo crecer, hacer que él busque, se acerque al Señor y yo acompañarlo, yo estar ahí con él y animarlo, eso es. Eso busca la profecía. Dice el que profetiza, ¿para qué? Ya dijimos, edificación. Hay una enseñanza que da la profecía, vea qué tremendo es eso.
¿La profecía nos puede enseñar? Sí, claro. Nos enseña, nos habla, porque la profecía está basada en la palabra de Dios. No puede estar basada en otras cosas. No, está basado en lo que la Escritura dice. Entonces nos edificará, nos exhortará, es decir, nos levantará el ánimo, nos hará volver. Si estamos fríos, nos dará una zarandeada. Sí, el Espíritu nos dirá claramente qué es lo que está pasando, pero nos hará levantar el ánimo. O sea, eso va a provocar en el hermano que siga adelante. Pero si solo queremos regañar y darle con el hacha, lo que vamos a hacer es mandarlo al mundo. Lo vamos a mandar para el mundo. No, hay que animarlo. Entonces, la segunda palabra. Y la tercera dice consolación. Consolación, consuelo. El dar caricias que sanan. Caricias que sanan heridas del alma. Consolar. No sé si alguna vez alguna persona ha llegado donde usted y le cuenta un problema. Le dice, hermano, fíjese que está pasando esto con mi vida, con mi familia. La persona se desahoga y llega a un punto donde llora, ¿verdad? Llora y él o ella le confiesa muchas cosas, le cuenta en confianza. Esta persona llora, ¿verdad? Llora porque sus sentimientos le provocan eso. Entonces lo que hacemos, aquellos que escuchamos y que estamos ahí escuchando al hermano o la hermana, lo que hacemos es consolarle. Si es capaz, le damos un abrazo, es capaz, le decimos, confiemos en el Señor está con usted. Aquí estamos nosotros, aquí está la iglesia que también lo apoya. Si está enfermo, pues se ora por él, se le unge con aceite. O sea, todo eso, todo es parte de consolar a las personas. Donde para consolar a alguien es porque hubo una herida de cualquier tipo. Hubo algo que está dañado este hermano, esta hermana. O también hay una prueba difícil, hay una prueba muy complicada, que la persona lo que necesita es un respiro, necesita encontrar algo, un aliento de vida. La persona está tan asfixiada que no encuentra aire para respirar y llega la palabra de Dios a darle ese respiro y ahí es consolada. Y ahí puede descansar la persona, puede descansar, puede decir, gracias Dios. Gracias porque me hablaste, gracias porque usaste a este hermano, a esta hermana, gracias porque la profecía hoy me ha consolado, gracias Señor porque no veía el camino, no veía cómo salir de esto, pero hoy tu palabra me ha iluminado, hoy me ha hablado tu palabra. Allí está recibiendo la consolación. Entonces la profecía busca eso, edificación, exhortación y dar consuelo a la iglesia. Por esa razón es que Pablo dice, procuren la profecía, porque de esta manera está siendo edificada la iglesia, de esta manera la iglesia crecerá, de esta manera la iglesia será llena de Dios, será consolada por el Espíritu, todo eso obrará, si hay profecía en la iglesia. Hoy en día hay denominaciones que se denominan o le dan énfasis a la profecía. Hay denominaciones que en su lema está esa palabra, la profecía. Está ahí. Es decir, de que estas iglesias, estas denominaciones, le dan énfasis a eso, a la profecía. ¿Por qué razón se enfoca bastante en ello? Bueno, cada iglesia tiene sus propias doctrinas, digamos a decirlo. No es que estén mal, estén perdidos totalmente. Simplemente se le da más énfasis a ciertas cosas que a otras. Entonces, en ese lugar, eso es lo que pasa. En esas denominaciones se le da más énfasis a la profecía. ¿Qué es lo que sucede? Que si estos dones, que aquí por esa razón Pablo está explicando esto, si no se manejan de acuerdo al orden de Dios,
si no se maneja de acuerdo a este orden de las Escrituras, lo que ocurrirá es que las personas empezarán a hacer un mal uso del don de la profecía. Entonces, allí es el problema, donde se le dé un mal uso a la profecía. La profecía, ya dijimos, busca eso: edificar, exhortar, consolar. Ese es el propósito, no hay otro propósito ahí. Pero en algunos lugares se usa mal esto, se le da otro sentido, se le dan otras cosas que se van pareciendo más a prácticas ocultistas, más que a lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque empezar a buscarle significado a todo, que esta flor significa tal cosa, ¿verdad? Empezar como a desvariar, allá nos salimos ya empezar a darle como interpretaciones equivocadas a las cosas. Allí es donde ocurre ya un problema ahí, donde ya no se usa el Espíritu para discernir las cosas. Entonces, allí es donde podemos entrar en cierta desorden, cierto desorden. Pero la Biblia es clara, que nos dice que la profecía sirve para eso, para exhortar, para consolar, para edificar. Si nosotros la queremos usar por otra cosa, ahí ya estamos perdidos. Nos estamos desviando a otra cosa, porque la estamos usando mal, no estamos usando como lo que debe de ser. Ahora, para ir ya cerrando ya casi, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Pero entendamos eso, dice Pablo, quisiera que vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Él no está desvirtuando al hablar en otras lenguas. Él no está diciendo no hablen, no, él dice yo quiero que hablen, dice. Entonces sería una mala enseñanza si aquí dijéramos no hable lenguas, porque ahí solo usted se está llenando, solo usted está edificando, mejor no hable. Decirlo de esa manera se estaría entendiendo de que hay que quitarle valor al hablar en otras lenguas, y no es así. Todos son dones del Espíritu. Él lo que está haciendo es darle énfasis a la profecía. ¿Para qué? Para que se edifique la iglesia. En ningún momento está diciendo no hablen en otras lenguas. No, o sea, si llegan a eso, a recibir eso, ese don de Dios, si llegan a recibir el bautismo del Espíritu Santo y sienten el hablar en otras lenguas, hágalo con toda libertad. Y es más, él dice, procuren los dones espirituales, procuren hacerlo. Entonces aquí, hermanos, usted tiene toda la libertad de hablar en otras lenguas. Tiene la libertad. Claramente, aquí usted sabe, muchos, bueno, todos no, pero muchos ya hemos sido llenos del Espíritu Santo. Y llega un momento en la presencia de Dios donde, más que todo, pues en lo que es la adoración y también en la oración, ocurre, ¿verdad?, el hablar en otras lenguas. De la libertad a eso. No se detenga, no se retenga, y no dude, no piense de que la van a ver mal, que lo van a ver mal. No es así. En ese momento usted estará siendo edificado por Dios. Cuando llegue esa investidura de poder, estará siendo edificado. Entonces, la palabra no es no hable otras lenguas. No, búsquelo, procúrelo. Pero procure más todavía, dice, el profetizar. Es que si usted habla en otras lenguas, pídale a Dios poder interpretar esa lengua. A eso es lo que va él, para que también se gocen los demás, para que edifique a los demás, para que exhorte a los demás y para que consuele a los demás. Con ese objetivo se buscará más el profetizar, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Cuando ahí dice el mayor, no quiere decir este don es
la última cosa, ¿verdad? La última maravilla. No, lo que está diciendo es, bueno, si comparamos, ¿cuántos se edifican cuando una persona está hablando en otras lenguas? No hay interpretación, solo está hablando en otras lenguas. ¿Cuántos hermanos, hermanas se edifican? Solo él, solo una. Pero cuando hay interpretación de lengua, cuando hay profecía, ¿cuántos se edifican? Se edifican mucho, toda la iglesia se edifica, no solo la persona. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? En ese sentido, es mayor el que profetiza, porque se edifican más número de creyentes. Por eso le digo, no hay que desvirtuar el hablar en otras lenguas, no, procuren hablar en otras lenguas. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia, con profecía, con doctrina. Aquí estos versículos a veces se enreda un poco allí, ¿verdad? Pero aquí es lo que él está diciendo así, de una manera sencilla, para que usted entienda. Lo que él dice es, bueno, si yo llego donde ustedes, si los visito, llego hablando otro idioma, otra lengua extraña que ustedes no conocen, ¿qué beneficio tiene para ustedes eso? Ninguno, dice. A no ser, dice, que les llegue y les dé, dice, si llego con revelación, que Dios me haya revelado algo, eso sí les va a beneficiar. A no ser que, dice, o que les dé ciencia, dice, o profecía, o doctrina, dice, o una enseñanza. Si yo llego donde ustedes y les doy una revelación, les doy una enseñanza, es decir, una doctrina, eso sí les va a aprovechar. Pero si yo llego donde ustedes hablándoles otra lengua, ¿de qué beneficio? ¿Qué les aprovechará? Eso es lo que está diciendo allí, de una manera sencilla, ¿verdad? Y el 7 dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como por ejemplo, ¿verdad?, la flauta, la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? Estos instrumentos son instrumentos de viento, ¿verdad? La flauta y la cítara. La flauta tiene unos agujeros, ¿verdad? En su forma así alargada, y tiene unos agujeros. Y quien la toca, pues él está soplando, ¿verdad? Es un instrumento de viento. Pero lo que le da como aquella forma, vamos a decir, o aquella armonía a la música que se toca con la flauta, es cuando ya empieza a darle pues el sonido de acuerdo, ¿verdad? Y allí por eso tiene esos agujeros, y así se le está dando la forma. Pero si solo se soplara y se hiciera un sonido nada más, un solo sonido, solo soplar y ya, ¿verdad?, eso no funcionaría nada. Solo es alguien que está soplando nada más, está tirando viento. Pero si empieza y en su habilidad empieza a darle allí la nota, ¿verdad?, de acuerdo a los agujeros que tiene ese instrumento, entonces ahí sí se sabe que hay una melodía. Entonces en las fiestas se tocaban flautas, y como hay una melodía, entonces las personas danzaban, ¿verdad?, se alegraban y danzaban de acuerdo a la melodía de la flauta. Así era. Cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, ¿qué ocurrió después de pasar el Mar Rojo? Hubo una gran fiesta, y allí hubo música, y bailaban de acuerdo a la armonía y a la música de la flauta. Entonces eso es lo que le está diciendo. Bueno, si estos instrumentos, dice, si no dieren distinción de voces, dice, porque si solo se sopla una sola vez, allí no se distingue nada. Pero cuando se le da la forma, entonces ahí sí, ¿verdad? Y habla otro instrumento de viento, dice, la trompeta, dice, diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Porque en el tiempo de las guerras, el inicio para la batalla era el trompetazo, había una persona, un soldado, que sonaba la trompeta, y eso daba anuncio. Bueno, ellos ya tenían sabían cuántas veces debía de sonar la trompeta.
había un número, no solo es una sola vez. Entonces por eso es que la figura de decir, cuando a escuchar la final trompeta, ya ha escuchado usted que en predicaciones se dice eso, la final trompeta, es porque eso es un anuncio, ¿verdad? Es un anuncio, ya es el momento, es la hora. Entonces, ahí en el tiempo de la guerra, esa final trompeta lo que anunciaba era inicio, ese es el momento para la guerra. Habían otros sonidos de trompeta que eran para la victoria. Si había victoria, también había un sonido de trompeta por la victoria. Entonces todos entienden, cuando suena la trompeta entienden que es para la batalla, pero si no hubiese ese sonido de la trompeta, entonces ¿cuándo sabrían que es el tiempo de la batalla? No lo sabrían. Entonces Pablo lo que él está haciendo es tomando estos ejemplos para darle a entender, bueno, hay que hablar de forma que todos nos entiendan. Ese es el centro. ¿De qué sirve de que les empiece a hablar en otra lengua que ustedes no entenderán nada? ¿De qué sirve eso? ¿De qué aprovechará que les empiece a hablar aquí en otra lengua? No les aprovechará. Pero así como estos instrumentos musicales dan distinción, donde se entiende, se comprende esa música, entonces así mismo llegaría a hablarles, a enseñarles en una lengua que ustedes me puedan entender de una forma clara, de una forma precisa. Hermanos, aquí podríamos explicar tantas cosas de doctrina, de tan estudio, la exégesis de todo, de cada parte, ¿verdad? El hacer apologética, ¿verdad? Hacer muchas cosas de la palabra de Dios, pero si lo inundamos de tantas cosas y usted no entiende nada de lo que he dicho, ¿de qué beneficio le traerá a usted? Pero si los que nos preparamos le ahondamos tanto aquí, pero todo esto lo trasladamos acá en nuestra inteligencia y tenemos la habilidad como para dársela a usted ya cocinada el pan de una manera que usted lo entienda claramente, eso es una gran bendición. Una gran bendición. Porque no le estamos hablando vanas palabrerías aquí de explicar tanta cosa. No, simplemente aquí lo que Pablo dice, no se compliquen. La profecía le sirve para consuelo. Le sirve para ser edificado, para levantar el ánimo a los demás. Eso traerá provecho, les bendecirá mucho. Y la palabra de Dios servirá de ese alimento espiritual. Claro, con esto no decimos no estudie, ¿verdad? No conozca. Eso lo tiene que hacer. No es necesario que nosotros le digamos estudie, lea la Biblia. No, es que usted es cristiano o no es cristiano. Si es cristiano, entonces tiene que leer la Biblia. Si es cristiano, tiene que orar. No es necesario que aquí vengamos, no, es que usted tiene que orar. Usted tiene que leer la Biblia. ¿Es que es cristiano o no es cristiano? Ahí está claramente. Entonces hay que buscar. Pero aquí eso es. Por eso él está usando tantas figuras, Pablo, aquí de los instrumentos y todo, a caer a ese punto de que hay que entendernos bien en el mismo lenguaje. Hablemos del mismo idioma, ¿verdad? Así también vosotros, si por la lengua no diereis, dice, palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, dice. Al aire estarán tirando solo palabras y nadie les entenderá. Tantas clases de idiomas que hay, dice. Seguramente en el mundo, tantos idiomas que hay en este mundo. Y ninguno, dice, de ellos carece de significado. Es decir, toda la lengua tiene sus propios conceptos, que todos los que hablan ese idioma, esa lengua, entienden todos esos conceptos. Nosotros hablamos del lenguaje español, ¿verdad? El español, toda palabra que yo le diga en español a usted, me la va a entender claramente, porque usted habla español. Pero si le empiezo a hablar en inglés, algunos que pueden en inglés van a entender, pero otros no, ¿verdad?
Si le empiezo a hablar en francés, en árabe, bueno, no sé qué otros idiomas, pero le podría decir, no vamos a entender nada de lo que... En una ocasión, cuando iba a estudiar en los buses de la universidad, se subía un hombre a predicar, se subía una persona, un hermano a predicar. Y él, bueno, decía, vamos a leer la Biblia, decía él, hablando así en español. Pero cuando leía una Biblia en inglés. Él, la King James, creo que es la versión de los gringos, ¿verdad? La King James. Y él leía la Biblia en inglés y sí, sabía inglés porque la hablaba bien, ¿verdad? Pero uno se quedaba, bueno, ¿y qué está leyendo este hermano, verdad? Ni sabíamos en qué libro fue, qué versículo, a saber, ¿verdad? No se entendía. Ya luego él explicaba, ¿verdad? Ya hablaba en español, pero si yo no sé qué leyó, ¿cómo caso ahí? ¿Cómo entiendo el mensaje que él me quiere dar? No se comprendía, no se comprendía. Entonces acá lo mismo, eso es lo que dice. Tantas lenguas que hay, entonces entendámonos, hablemos bien las cosas. Eso es lo que, el punto, ¿verdad? Pero si yo ignoro, dice, el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces dice, procurad, ustedes que lo anhelan, dice, procúrenlos, todos los dones, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. En otras palabras, no hay donde perderse. ¿Quieren dones? Bueno, búsquenlos, procuren los dones. ¿Para qué los quiere? El objetivo tiene que ser para edificar a la iglesia. Él en su manera, Pablo, él ha dado tantos ejemplos, pero el punto central es ese, hermano. Procuren los dones, busquen los dones. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Si quieren buscar uno así que les parezca más bonito, bueno, entonces busquen el de profecía. Porque el de profecía va a edificar a toda la iglesia. El que profetiza va a consolar, a edificar y a exhortar a la iglesia. Esa es la enseñanza de hoy, hermano. Y como me he esforzado para que me entienda también así usted claramente, para que todos comprendamos esto, hermano, y no perdernos. ¿Y qué es lo que quiso decir el hermano? ¿Qué es lo que quiso decir? Oremos al Señor. Padre, que estás en los cielos. Padre amado, en esta noche te damos gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, por lo que nos sigues hablando a través de estos estudios, donde siempre, Padre, siempre tú tienes una enseñanza, algo que decirnos a nosotros. Y hoy hemos aprendido